Que el Señor les bendiga en esta preciosa hora que el Señor nos permite dirigirnos a ustedes. Les saludamos una vez más en el nombre del Señor Jesús, deseando que la bendición, la misericordia y el amor de Dios rodee y cubra a cada uno de todos nuestros hermanos y amigos a los cuales nos dirigimos en esta hora para compartirles la palabra del Señor. Le damos gracias a Dios porque Él es el que pone tanto el querer como el hacer por su santa voluntad de nosotros. No podemos hacer nada porque así lo dice el Señor: sin mí nada podéis hacer. Por eso que necesitamos vivir conectados a nuestro Dios, porque Él es la vida, Él nos ha dado la vida y Él la sustenta con su poder y nos sostiene y nos ayuda en todas nuestras aflicciones y necesidades. Así de que desde la Iglesia Evangélica Getsemaní en la ciudad de Rancho Cucamonga le estamos saludando, deseando lo mejor para usted, deseando la bendición de nuestro Dios. Y vamos a tomar la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan. En el capítulo 5 vamos a leer los versos del 1 hasta el verso 9. Y quiero comenzar leyendo el verso 1 del capítulo 5 del Evangelio según San Juan, que ya hemos referido, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria de nuestro Dios el Padre, y que su Santo Espíritu, que nos fue dado para guiarnos a toda la verdad, nos asista y nos ilumine, tanto a nosotros acá con mi hermano Edwin, que estamos haciendo este trabajo para el Señor y para el beneficio de las almas. Que sea el Señor guiándonos y que esta palabra el Señor la lleve a las almas y los corazones necesitados, que puedan conocer y entender de que hay ayuda de parte de nuestro Dios, que hay solución para nuestros problemas y que hay de parte de Dios esa fortaleza. Él renueva las fuerzas cada día para que podamos nosotros caminar en este mundo aunque tengamos problemas. Y una de las formas como el Señor nos consuela es por medio de su palabra, por medio de sus promesas que se encuentran en las Santas Escrituras, porque esta palabra es la verdad. Esta palabra salió de la boca de nuestro Dios, salió del corazón de nuestro Dios, salió de la mente de nuestro Dios. Por eso la palabra del Señor dice que las Escrituras son divinamente inspiradas por Dios. El apóstol Pablo dice estas palabras: palabra fiel y digna es esta de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo, reconociendo lo que él había sido en su vida pasada. Él había hecho muchos males, creyendo él que iba bien, rechazaba el Evangelio, perseguía a los que anunciaban el nombre del Señor. Pero Dios es tan bueno que no nos paga conforme a nuestras obras, sino que tiene misericordia, porque el Salmo 103 dice que Él sabe que somos como el tamo que arrebata el viento, que somos como sombra que se pasa y no vuelve, y por eso es que Él tiene misericordia. Y yo creo que por eso el Señor
está llevando esta palabra para alentar y consolar a aquellos que creen que ya no tienen salida en su vida aquí en este mundo. Entonces, esta escritura que leemos en esta preciosa tarde dice de la manera siguiente, el Evangelio según San Juan, capítulo 5, comenzando en el verso 1, dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Bendito sea el nombre del Señor, y le damos gracias a Él por su palabra santa que hemos tomado de las Santas Escrituras esta tarde para meditar en ella, para hacer un comentario alrededor de esta porción y de algunos otros versos más que el Señor nos va a permitir pues leer y introducirlos y presentarlos en esta hora. Comenzamos leyendo: después de estas cosas. ¿Por qué lo dice? Porque el Señor ha hecho una obra de sanidad, ha hecho unos milagros, y en uno de ellos habla pues de la sanidad que le hizo o el favor, el milagro que le hizo a un padre sanándole a su hijo. Y por eso en la terminación del capítulo 4 dice: esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y esa es la razón por la que el capítulo 5 comienza diciendo: después de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De las que ya hemos señalado en el capítulo anterior. Y en esta lectura que hemos hecho, encontramos nosotros una situación muy desfavorable para un hombre, una historia muy triste, pero que después termina en una gran bendición, en una gran victoria, en un gran favor para este hombre, que es lo que siempre el Señor quiere para aquellos desfavorecidos, para aquellos que están en dificultades, para aquellos que están extraviados, para aquellos que están perdidos. Si el Señor dice que Él es el camino, Él quiere que los seres humanos que están extraviados encuentren el camino, y que aquellos que alguna vez caminaron y se apartaron del camino, vuelvan al camino. Porque Él es ese camino, Él es esa verdad, Él es la vida, Él es la luz, Él es la puerta, Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador del mundo. Y Él tiene autoridad y poder, porque Él dice que toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra de parte de su Padre. Y por eso todo lo que Él hacía
Lo hacía en nombre de su Padre y él le atribuía la gloria al Padre y decía que las cosas que él hacía no las hacía por su propia cuenta, sino que el Padre que moraba en él es que hacía esas obras, esos milagros por medio de él. Y aquí encontramos una historia pues muy, podríamos decir muy emocionante, muy conmovedora. Encontramos que en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. El verso 3 dice que en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque esa es la historia que relata esta porción, de que un ángel de Dios descendía de tiempo en tiempo y agitaba esas aguas. Y aquel que tenía pues más facilidad de moverse y descendía esa agua en ese momento, dice que quedaba sano de toda enfermedad. Y entre esa multitud que dice la Biblia, había una persona de la que nos ocupa hoy la mayoría en este comentario y donde pues lo tomamos como el punto de partida y como la verdad central para meditar en la palabra del Señor y ver las obras que Dios hace, y como hemos estado leyendo en otros segmentos anteriores, ver el amor de Dios, la misericordia del Señor, la compasión de Él, y aquí la miramos otra vez. Pero vale la pena mencionar que el verso 3, recordarlo, donde dice que yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y si nosotros reflexionamos y meditamos, en este mundo hay mucha necesidad. Quizás no todos estén físicamente en esas condiciones de las que menciona la Biblia, pero espiritualmente todo el mundo está aún necesitado de Dios, excepto aquellos que han recibido el amor de la verdad, esa ceguera espiritual, esa parálisis espiritual. Todos esos males han sido sanados por el Señor, pero también hay físicamente esta clase de problemas. Pero el poder de nuestro Señor no tiene límites. Él puede sanar aún esa parte física. Y por eso es importante confiar en Él, presentarle a la humanidad a ese Dios que todo lo puede. Si Él quiere, Él puede sanar tanto espiritual como físicamente. Pero lo que sí es seguro, que Él tiene compasión y misericordia de los que divagan, de los que están extraviados, que están atormentados por diferentes problemas, dificultades y situaciones. La Biblia dice que el Señor sanaba a los atormentados por espíritus inmundos, liberaba a los endemoniados, sanaba a los cojos, a los paralíticos, porque Él tiene esa autoridad y tiene ese poder. Yo quiero hacer este comentario que dice el verso 4, que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al
estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora, el Señor también, Él tiene esa capacidad y ese poder de sanar todo mal, toda enfermedad, como hemos mencionado, sea físicamente o sea espiritualmente. Y este mundo está lleno de personas desesperados, angustiados, con diferentes enfermedades. Pero el Cristo de la gloria, del cual nos habla la Biblia, al cual estamos tratando en nuestras propias palabras, porque no somos muchos sabios, como dice la Biblia, no somos expertos en la materia, pero con toda sinceridad y con todo el corazón y con el amor de Dios, tratamos de al menos leerle las Escrituras que le traen esperanza y consuelo a aquellas personas que necesitan esta ayuda. Entonces, nosotros no ofrecemos sanidad porque el único que ofrece y puede hacerlo es Cristo Jesús, pero sí podemos decirle que Él lo puede hacer y que si usted cree y confía en Él, Él le puede ayudar en cualquiera que sea la dificultad y la situación que esté cruzando o pasando en su vida. Él tiene el poder para levantarlo, para ayudarlo, para darle la salida a cualquier dificultad. Quizás usted escuche que repetimos frases de los segmentos anteriores, pero es importante presentar porque la bondad y el amor de Dios es tan grande que necesita todo el mundo escuchar de ese amor, de esa bondad y de esa misericordia. Entonces vamos llegando al punto central del que mencionábamos. Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Yo quiero decirle esto, hermano, amigo, que hay males que acompañan al ser humano por mucho tiempo, por muchos años. El problema de este hombre era físico, pero tampoco sabemos si era a causa de su vida que había llevado desordenada. No lo estamos acusando, no estamos diciendo ni afirmando que así es, pero se vale también imaginar y pensar. No lo afirmamos, no sabemos cuál era la razón, pero en la mayoría de veces encontramos que los problemas que le suceden a las personas terminan sirviendo para que las maravillas de Dios sean manifestadas, para que la gloria de Dios sea vista, sea presenciada por los seres humanos, para que la compasión y el amor de Dios la gente lo pueda experimentar. Entonces, quizás pudiéramos preguntar, ¿cuántos años lleva usted con una dificultad, con un problema? Arrastrando situaciones que lo han cautivado, que lo han encerrado, que lo han hecho perder la esperanza. Quizás lo han hecho que se endurezca su corazón, su rostro. Quizás no quiere tener ninguna relación ni comunicación con nadie. ¿Acaso del problema? ¿Acaso de un daño que le hicieron y que no ha podido ser liberado? ¿Cuántos años llevan muchas personas con situaciones distintas, pero que les están dañando su vida y no les dejan paz? Están muriendo prematuramente cuando el Señor ofrece, como ya hemos mencionado en otros comentarios anteriores, una vida abundante, una vida de paz, una vida de alegría, una vida con esperanza, un futuro glorioso que le espera a todos aquellos que echan mano de la vida eterna que solamente se encuentra en Cristo Jesús.
Este hombre dice que llevaba ahí 38 años de estar enfermo. Y aquí encontramos en el verso 6 la compasión, la misericordia y el amor de Dios. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Fíjese qué propuesta tan gloriosa, tan preciosa. El doctor, el médico, no le puede decir así a un paciente: ¿quieres ser sano? Le va a dar un tratamiento y no está seguro si puede ser sano. Él no le puede hacer ese ofrecimiento, esa propuesta que el Señor Jesús le hizo a este hombre. Él le dice: ¿quieres ser sano? Y nosotros podemos de aquí extraer y aplicar esta bendición y esta verdad a las situaciones actuales que muchos están sufriendo. No nosotros, pero el Señor, de acuerdo a esto que estamos leyendo, le está haciendo un ofrecimiento a usted también. Él está diciendo: ¿quieres ser sano? Y yo digo: acepte la propuesta, acepte la oferta. El Señor no solo le va a sanar, el Señor le va a perdonar sus pecados. Porque hemos encontrado en la Biblia que en ocasiones el Señor sanó personas y de una vez les dijo o les pronunció su perdón, que es la necesidad más grande que tiene un ser humano. Y al igual que a este hombre, el Señor le dice: ¿quieres ser sano? Al mirarlo imposibilitado, al mirarlo que no podía valerse por sí solo, el hombre mismo relata que sí quería, pero que no podía porque estaba imposibilitado, y otros tenían más oportunidad de movilizarse, y cuando él lo intentaba, alguien llegaba primero. Pero yo quiero decirle, hermano, amigo, que la Biblia nos presenta, no digo que nosotros lo estamos presentando, aunque nosotros lo estamos anunciando, la Biblia nos presenta a un Dios que no hay barreras para Él, ni en el tiempo, no hay ningún obstáculo de ninguna manera que pueda detenerlo. Aquí era uno el que podía alcanzar ese favor. Pero en la Biblia encontramos donde dice que el Señor en una ocasión sanó a muchas personas cuando estaba ya declinando el sol, al caer la tarde, al caer el sol. Liberó endemoniados, sanó cojos, paralíticos, ciegos y de toda clase de enfermedades, porque Él tiene ese poder. Y por eso es que le recomendamos que con toda confianza usted vaya con Él, acepte la propuesta, reciba la invitación, la acepte y después contará, testificará de la bendición que recibirá de parte del Señor. Porque Él tiene misericordia, Él no se pasó de largo. Yo quiero contarle una historia después de leerle el verso 7. La respuesta del hombre fue la siguiente: no tengo quien me meta en el agua cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Pero el Señor, que se presenta como el agua de vida ante la mujer samaritana, no necesitó el agua de un estanque. Quién sabe si estaba hasta sucia esa agua de tanta gente que ahí se metía y que ahí descendía para alcanzar ese favor. Pero Jesús es el agua de vida. Él le ofreció esa agua a la mujer samaritana que ya hemos mencionado, porque Él tiene la solución, porque Él tiene la respuesta, porque Él sabe
que lo puede hacer. En una ocasión le dijo a sus discípulos que ellos tenían que darle de comer a 5,000 personas que habían permanecido como unos 2 o 3 días allá en una colina escuchando la palabra del Señor, porque escuchar al Señor es lo más divino, es lo más glorioso. Este mundo solamente tiene noticias desalentadoras. De vez en cuando escuchamos alguna promesa, alguna noticia, y pues sí es buena, pero hay veces solamente se queda en promesas. Pero las promesas del Señor son fieles y verdaderas y se cumplen. Entonces Él les dijo, los discípulos le dijeron al Señor, Señor, ¿por qué no despides a la multitud? Ya hace 3 días que están con nosotros y no tienen que comer. Y el Señor les dijo, no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Y uno de ellos dijo, Señor, 200 denarios no podrían alcanzar para darle de comer a tanta gente. Pero la Biblia, el relato de esa historia dice que Jesús lo hacía para probar porque Él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía lo que podía hacer. Y preguntó qué tenían ahí, y alguien dijo que un muchacho tenía ahí unos pocos panecitos y unos pececillos. Con eso hizo el Señor el milagro, porque Él tiene todo el poder y la autoridad. Y por eso es que leemos aquí la respuesta del Señor a lo que le dijo el enfermo. Él le dice, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y verdad que como para el Señor no hay nada imposible, Él le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Este es un milagro extraordinario, un paralítico de 38 años. Pero también no podríamos ver menos una obra de liberación que Dios haga en la vida de una persona que está cautiva en amargura, en depresión y en enfermedad física también. No hay que descartarlo, de que puede estar sufriendo ambas cosas. Dios en un momento puede cambiar el rumbo de la vida, porque aquí dice en el verso 9 que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día, porque para Dios no hay nada imposible. Así es de que le recomendamos al Señor Jesús. Él nos ama, Él lo ama, Él quiere ayudarlo, quiere socorrerlo, quiere alentarlo, quiere liberarlo, quiere sacar su alma de esa prisión, porque hay mucha gente que ha sido dañada, ha sido golpeada por la vida, por la sociedad, por la humanidad. Pero yo le decía que íbamos a leer otros versos donde el Señor tiene el poder para sanar todas esas dolencias, todas esas heridas, todos esos daños. Yo conozco personas que aprendieron a defenderse en medio de la sociedad por sus propias fuerzas, por el daño que les hicieron. Algunos han sido liberados porque oyeron el mensaje del Señor, otros se han endurecido, no quisieron perdonar, han seguido albergando dentro de sus vidas, dentro de su pecho, sus corazones, amargura, resentimiento y dolor, y eso es grave, y de eso es lo que Dios quiere sacar a mucha gente, porque Él conoce, Él es misericordioso, Él es compasivo y quiere ayudar. Le voy a contar un testimonio, una historia brevemente, para después leerle otras escrituras, si es que alcanzamos a leer los pasajes que hemos seleccionado en esta ocasión. Escuchaba yo el testimonio de un hombre que fue uno de los pandilleros más
temidos, sanguinarios, podemos decir, en Nueva York. Este hombre, ya lo habrán oído mencionar, este hombre se llama Nicky Cruz, hasta el día de hoy vive. Dios lo transformó, lo levantó de ser el jefe de una pandilla de los más temidos en Nueva York. Dios lo sacó para que ahora sea un evangelista, para que hoy sea un hombre de bien. Por eso es importante presentar al Señor y leer estas historias donde vemos que personas que humanamente era imposible que pudieran salir de una situación, el Señor cambió sus vidas en un momento y eso lo puede hacer con usted. Este hombre contaba de que él siempre le iba a robar, pues un pandillero eso es lo que hace, robar. Por eso el Señor ilustra pues al enemigo, o sea, al diablo, como un ladrón. Y el ladrón dice que roba, que hurta, que mata y destruye. Este hombre, siendo aún jovencito en esa pandilla, dice que él iba y le robaba a esa señora. Y el día que el Señor lo salvó, entre las cosas que él hizo fue ir con esta señora a pedirle perdón, a decirle que él era el que le hacía daño y le robaba. Y esta señora dice que le dijo: yo sé, hijo, dice que le dijo, que tú eras, yo sabía que tú eras y que venías acá. Y dice que le dijo: ¿y por qué nunca me dijo nada? ¿Y por qué nunca, como quien dice, tomó acción? Dice que le dijo esta señora: es que tú, dice que le dijo, te pareces a uno de mis hijos. Dice que le dijo que murió en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Esta mujer era judía. Y como él ahora había conocido el amor de Dios, el perdón de Dios, le recomiendo que un día escuche el testimonio de Nicky Cruz. ¿Por qué llegó hasta ese extremo, esa vida, esa dureza de su corazón, sin sentimiento, sin sentir dolor, deshumanizado totalmente? Hacía daños, hacía de todo. Entonces dice que él le dijo, dice, a la señora, cuando ella le contó la historia, le presentó a Jesucristo. Y dice que la señora le dijo: no, yo no puedo perdonar a los que asesinaron a mi familia, no puedo perdonar a los que me quitaron a mis hijos y a mi marido. ¿Por qué le cuento esta historia? Porque esa mujer, al igual que este hombre, había vivido 38 años con un problema de parálisis. Esta mujer había llevado dentro de su corazón un dolor, un resentimiento, un rencor, y esa falta de perdón le había endurecido tanto que esa fue su respuesta a la propuesta que el Señor le estaba haciendo por medio de ese recién salvado y liberado que antes había andado haciendo muchos males. Y al igual que esa persona que estamos hablando, hay muchas personas cautivas porque recibieron daños. Pero yo quiero decirle que en el Señor hay solución, hay respuesta. Yo quiero leer una escritura y esa la encontramos en el libro del profeta Jeremías. Y esta señal compara la condición en la que había caído el pueblo de Israel. Entonces Dios le habla al profeta Jeremías en el capítulo 18 y le dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero,
y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Exactamente, hermano, amigo, en las tiernas manos del Señor, nosotros somos algo muy especial. Es cierto, por culpa nuestra o por culpa de otros que nos hicieron daño y nos arrastraron al mal, hemos llegado a comportarnos así y a desarrollar un carácter inflexible. Pero el Señor, de esa condición en que estamos, nos puede sacar, y de esa ruina en la que está esa alma, esa vida, de esa vasija que así es comparada el alma y la vida, que está resquebrajada, que está dañada, el Señor puede hacer una vasija a su parecer. Y por eso es que hemos estado leyendo que Él reviste de una nueva naturaleza al ser humano, trayéndole cambios a la vida. El Señor se duele ver sufrir y llorar a sus criaturas, y por eso es que Él trata de acercarse, no solo por nosotros que estamos haciendo este pequeño trabajo, sino que hay miles de obreros que el Señor está usando, porque Él quiere llegar hasta ese punto, hasta esa alma, hasta ese lugar donde está sufriendo esa persona, para cambiarla, para transformarla, para ayudarla, para levantarla, para cambiarla, como cambió la parálisis, la cojera, la invalidez, las limitaciones que tenía el hombre del estanque de Betesda. Dios quiere llegar a usted. Por eso ayer leíamos que Dios mismo es el que está rogando por medio de sus mensajeros. Así es de que en el nombre del Señor le decimos: ya no siga llevando ese dolor, ya no siga llevando esa carga, ya no siga llevando ese sufrimiento. Hay quien quiere hacerse culpa de su dolor, quiere hacerse cargo de su dolor. Hay quien quiere tomar esas cargas para que usted descanse. Y ese es nuestro Salvador Jesucristo. Se lo recomendamos. Pruébelo. La Biblia dice que es dichoso el hombre que confía en Él. Por eso David dice en el Salmo 34, venid hijos, y el temor de Jehová os enseñaré. Dichoso el hombre que confía en Él. Así de que nosotros no tenemos nada que darle. En este mundo no hay nada bueno que podamos darle o presentarle para la solución a sus problemas. Pero sí, Él mismo nos concedió conocerle a Él, que es el que todo lo puede hacer, y ahora, como en gratitud y en agradecimiento, lo recomendamos a Él con usted, que tiene esa necesidad, que tiene ese dolor, que tiene esa enfermedad, quizás física, quizás espiritual, pero ambas el Señor las puede sanar, las puede curar. Por eso no desprecie el llamado del Señor. Quiero dejar como para introducción de una segunda parte, porque no alcanzamos a completar esto ahora. Quiero dejarle la introducción de un versículo más, y con eso vamos a cerrar esta consideración. Y para eso vamos a tomar el Salmo 145, los versos 8 y 9.
y no vamos a dar mucha explicación, solamente queremos decirle algo bien importante que dice esta porción. El Salmo 145, verso 8 y verso 9 dice lo siguiente: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Verso 9: bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Solamente quiero mencionarle algo. Dios no hace acepción de personas. Dios no pregunta por qué. Dios no mira si es pequeño o grande. No mira si es afortunado o desafortunado. No ve si es blanco o es negro. No ve si es pobre o es rico. Dios lo que ve es una necesidad. La sociedad sí hace acepción. Hay un dicho que dice: tanto tienes, tanto vales. Pero nuestro Dios no es así. Más bien, Él nos ayuda porque sabe lo que valemos. Sabe lo que nosotros costamos para Él. Cada alma cuesta la sangre preciosa de su Santo Hijo. Por eso creo yo que el Señor en estos últimos tiempos está tratando de llegar a toda la humanidad, porque Él no quiere que nadie se pierda. Así de que, querido amigo, querido hermano, lo dejamos con esos versos sobre los cuales no vamos a comentar mucho hoy, pero los dejaremos como punto de partida para la siguiente sesión que tengamos. Entre tanto, hoy le damos muchas gracias a Dios porque nos permitió dirigirnos a usted, presentarle el amor de Dios, presentarle a ese Dios tan poderoso, tan sublime, tan maravilloso, tan grande, pero que se humilla, dice la Biblia, a mirar hacia la tierra a los hijos de los hombres, y no solo para mirarlos, sino para compadecerse de ellos y para ayudarles. Así de que le damos muchas gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos dio. Todo depende de Él, la honra, la gloria, el honor, el reconocimiento es para nuestro Dios. Así de que el Señor le continúe bendiciendo en su vida.